Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos. Nosotros muy bien, empezamos a armar todo lo que será la apertura de Vaidia 2026 en marzo, así que estamos muy emocionados, que venimos haciendo el último tiempo un montón de cosas y recuerden que como siempre va a comenzar con el entrenamiento gratuito en febrero, les vamos a estar mandando toda la información. Así que ya les vamos a ir contando los detalles episodio a episodio y obviamente los que estén unidos a la lista les van a empezar a llegar los mails. Así que si todavía no te sumaste, puedes hacerlo. Hoy venimos a contarles sobre algunos de los temas que más vimos durante el año pasado, tanto en el consultorio como en los espacios de formación que tenemos con profesionales. Con José trabajamos hace años acompañando personas en procesos de salud y también formando profesionales en base a la Ayurveda, ya sean profesionales de la salud, terapeuta, profesores de yoga, profesionales del bienestar en sí. Y hay algo que se repite más allá del país, la edad o la historia de cada persona. Y son ciertos patrones de desequilibrio. Entonces queremos compartirles tres de las más frecuentes consultas que vimos en el último tiempo. Cuadros relacionados con el metabolismo, el hipotiroidismo, específicamente la tiroiditis de Hashimoto, trastornos digestivos con distensión abdominal, como es el SIBO, y problemas en el manejo de emociones, especialmente como lo es la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, tanto como emoción crónica como trastorno, digamos, ¿no? Ahora bien, no elegimos estos temas porque estén de moda. Los elegimos porque son ejemplos muy claros de algo que vemos constantemente. Personas que llegan con diagnósticos, con estudios, con mucha información y aún así no logran mejorar sus condiciones. Y acá aparece una pregunta clave que atraviesa todo este episodio. ¿Qué pasa cuando abordamos síntomas sin comprender la causa real del desbalance? En Ayurveda y desde nuestra experiencia clínica, entendemos que no alcanza con aplicar solo técnicas, solo la dieta, solo prácticas aisladas. Cuando no hay herramientas de diagnóstico, parikshas, cuando no hay una mirada integral, el abordaje se vuelve ensayo y error. Y eso desgasta tanto al paciente como al profesional. Por eso, antes de entrar en cada uno de los desequilibrios, queremos hablar algo fundamental. La importancia de formarse en herramientas de diagnóstico y en estrategias de abordaje completos, entendiendo también cuál es el rol de cada uno y qué rol ocupa dentro de la profesión, dentro del servicio y lo que está brindando. Porque no es lo mismo acompañar procesos desde la medicina, desde la nutrición, desde el yoga, desde la terapia, desde la psicología, desde los hábitos, desde la alimentación, desde el coaching. Pero en todos los casos, si no sabemos qué estamos viendo, difícilmente sepamos cómo acompañar de forma efectiva, ética, profesional y realmente transformacional. En este episodio vamos a profundizar en estos tres desequilibrios, en los errores más comunes que vemos en su abordaje, en lo que realmente buscan las personas que llegan cuando están con estos cuadros y en cómo trabajamos todo esto dentro de nuestra formación Vaidia, formando profesionales con criterio, con claridad y una mirada verdaderamente integradora. Antes de meternos en cada uno de los desequilibrios, hay algo que para nosotros es clave aclarar. Sí, porque si no entendemos esto, después todo lo que digamos sobre Hashimoto, digestión, etcétera, queda reducido a tips sueltos. Exacto. En el consultorio vemos muchas personas que ya probaron de todo, dietas, suplementos, prácticas, respiraciones, yoga, y aún así no mejoran. Y muchas veces no es porque lo que hicieron esté mal, sino porque se aplicó sin un diagnóstico claro. Se trató el síntoma, pero no la causa. Y desde la Ayurveda, si no entendemos cómo está Agni, el metabolismo, sayama o toxinas, cómo está el sistema nervioso, el momento en particular de la persona, es muy difícil definir una estrategia real. Y acá aparece algo importante para quienes nos escuchan y acompañan procesos de salud. No todos ocupamos el mismo rol profesional, y eso está bien.
Tal cual, no es lo mismo ser médico, nutricionista, profesional terapéutico, psicólogo, profe de yoga, coach. En todos los casos necesitamos saber qué estamos viendo y hasta dónde y cómo podemos intervenir. Vemos muchos profesionales de la salud que se forman en terapias como Avianga en lugar de derivar a terapias, por ejemplo. O terapeutas que se forman en yoga pero nunca dan una clase de yoga en lugar de aprender herramientas para utilizar y aprender cuándo derivar a una clase de yoga especializada en lo que ellos quieren trabajar en su consultante. Cuando eso no está claro, se tiende a copiar protocolos o aplicar recomendaciones generales que no siempre corresponden a esa persona. Y eso genera mucha frustración en el consultante que siente que nada le funciona y en el profesional que empieza a dudar de sus capacidades y de la Ayurveda. Por eso insistimos tanto en la formación en diagnóstico y estrategia. No para saber más cosas, sino para saber qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, según el rol que cada uno tiene. Y con esta mirada es que queremos entrar ahora, sí, en los 3 desequilibrios que más vemos en la práctica clínica y en la formación. Nos encantaría que después nos cuentes cuáles fueron los que ustedes más vieron el año anterior y cómo los trabajaron. Entonces a mí me gusta siempre definir, y de ahí pasamos a entender y compartir experiencias. Entonces, vamos. Primero, tiroiditis de Hashimoto. Esta es una enfermedad autoinmune, es crónica, en la que nuestro sistema inmune ataca a nuestra glándula tiroides, lo que provoca inflamación en el lugar y reducción lentamente de la producción de las hormonas funcionales de la tiroides, que son la T3 y T4. Quizás lo viste alguna vez en tus estudios laboratorios. Y esto eventualmente lleva al hipotiroidismo, por esta falta de estas hormonas. ¿Y qué provoca el hipotiroidismo? Algunos quizás lo conocen, ¿no? Fatiga, ganancia de peso, intolerancia al frío, sequedad de piel, dificultad para evacuar, estreñimiento, síntomas de depresión, problemas cognitivos más importantes. Es mucho más común en mujeres y puede estar asociado a factores genéticos. Y algunos desencadenantes importantes como alguna infección importante o un estrés grande. El diagnóstico según la medicina alopática se basa en los niveles elevados de la TSH, que es una hormona que estimula la tiroides, en la detección de anticuerpos, anti-TPO, que es una sustancia que está en el cuerpo, ¿no? Antiglándula, antitiroglobulina, y en la ecografía tiroidea, ¿no? Uno empieza a tener síntomas, va al especialista, se hace una ecografía porque tiene un poquito hinchado el cuello, de golpe pide el laboratorio para ver cómo está la función de la tiroides y en general, y así se hace el diagnóstico. Y el tratamiento convencional en la alopatía incluye, ¿qué cosa? El uso de levotiroxina para reemplazar las hormonas. Es decir, hacemos cambio, como la tiroides no produce las hormonas suficientes, le doy la hormona vía externa, digamos. Entonces, la causa autoinmune subyacente sigue ahí, nunca termina de curarse. En Ayurveda, la tiroiditis de Hashimoto se correlaciona con desequilibrios de las doshas Vata y Kapha. Irregularidad, frialdad, sequedad, pesadez, congestión, ¿no? De las dos doshas. Junto con Agni Manda, que quiere decir capacidad digestiva metabólica lenta, ¿no? Lo que genera acumulación de toxinas a nivel digestivo, a nivel metabólico en general. Por eso exactamente es que la función metabólica se enlentece. Se considera una condición relacionada con Galaganda, esto que les digo, Galaganda es el término sánscrito para el bocio, la hinchazón del cuello, y desequilibrios del chakra de la garganta. Seguramente hay alguna dificultad para expresarse, para hablar, para conectar. Y el enfoque terapéutico en Ayurveda va a incluir terapias principalmente de purificación de toxinas, terapia panchakarma, remover toxinas producidas por este Agni débil, y se utilizan muchas plantas medicinales. Guduchi, Shunti, Kanchanara Guglu, Shiva Gutika son plantas que se usan específicamente en la India, son más difíciles de conseguir en otros lugares, por lo cual en los tratamientos, cuando yo les cuente mi experiencia, van a ver que es un poquito distinto. Pero los principios buscan esto, purificar y estimular la capacidad digestiva metabólica para que después se eliminen las toxinas. Y se suman prácticas holísticas, digamos, como yoga, en cuanto a sus posturas, en cuanto a prácticas de respiración, una alimentación sátvica y terapias propias de la Ayurveda, como son el masaje con aceites o el uso de decocciones, infusiones. Y también hay estudios hoy día que muestran reducciones significativas en hormonas y mejoras de los síntomas con tratamientos integrativos, enfatizando la corrección de esto de la digestión y el estrés como la causa raíz. Este punto es importante, la causa raíz. Este tema me hace acordar a una paciente que tuve hace poco, una hermosa persona que llegó a mí por primera vez para conocerse a sí misma. Re lindo el motivo que lo trae en 2024. Lo lindo de la Ayurveda es esto, que hace que la gente quiera conocerse.
Vino para conocerse, pero no reconocía muchos síntomas de desbalance importante. Y en el medio de este proceso y de hacer estudios es que llegamos al diagnóstico de hipotiroidismo con esto de la ecografía, laboratorio, etc. Es decir, que tenía la pesadez, el cansancio, el letargo, el rechazo al frío, etcétera, llegando a tomar incluso hasta 50 microgramos de T4 en el proceso porque hizo consulta con un endocrinólogo, lo lógico, y sin mucha otra recomendación por parte de la alopatía. Ahí es donde pudimos entrar y hacer mucho desde la Ayurveda. Sumamos esta visión de su constitución, la observación de su cuerpo, de su piel, de su personalidad, la lectura del pulso, ¿no? Hacer uso de las herramientas de Pariksha, nos arrojó el diagnóstico de constitución Pitta Kapha, fuego, tierra y agua como predominio en su personalidad. Una personalidad fuerte, inteligente, sensible, cariñosa, constante, resistente, resiliente, eso era impresionante. Estos síntomas de pesadez, letargo, dificultad, etcétera, todos los que dijimos, coincide con los desbalances Vata y Kapha, dificultad para digerir alimentos, con sensación de pesadez después de comer los alimentos, incluso congestión, no solo respiratoria, sino también de la circulación. Esto te habla todo de ama, toxinas en todo su sistema, y la dificultad metabólica que terminaba midiéndose en alteraciones de laboratorio, con valores altos de TSH, bajos de T3 y T4, y positividad para anticuerpos de anti-TPO. El diagnóstico estaba hecho. Iniciamos con terapias de detox estacionales, cada 3 meses. Pues con alguien nuevo a mí me pasa que no conoce mucho las terapias propias de la Ayurveda, entonces voy introduciéndolos de a poco para que conozcan cómo es. Pero de movida sabía que el tratamiento era otro. Esto es algo que suelo hacer mucho. Fijarme si la persona está lista para arrancar con terapias fuertes o si vamos conociéndonos primero. En este proceso, ella se sintió muy cómoda con el Ayurveda al punto de sumarse a nuestra membresía que teníamos con Agostina en ese momento, que era el Club Ayurveda, que después empezó a cambiar. Y luego quiso avanzar aún más, al punto de tomar nuestra formación Vaidya. Y en ese camino seguimos con el uso de plantas medicinales básicas, como Triphala, muy utilizado en la Ayurveda, y Haritaki. Triphala es un conjunto de 3 plantas que equilibran las 3 doshas. Y Haritaki es una planta que fortalece la digestión y evita el avance del hipotiroidismo, llevando adelante una rutina y alimentación adaptadas principalmente a la dosha Kapha, que es la que genera la pesadez, para estimular su metabolismo. Mucha disciplina requirió esto. Por suerte, una personalidad Kapha tiende a tener buena disciplina. Por suerte, esto que digo, que tenía mucha disciplina, no encontró dificultad en esto. Sí, un poco olvido a veces, o fiaca a largo plazo, que se sinceró conmigo luego de un tiempo de olvidarse, entre comillas, volvió a la consulta totalmente decidida entre práctica y conocimiento de la formación. Hace unos 4 meses, con total decisión, programamos, ahora sí, un panchakarma, alguien que ya está avanzado en el proceso, que conoce la Ayurveda, con la realización de terapias como Vamana y el uso de Haritaki, cúrcuma, pimienta y Yastimadu. Si recuerdan, antes no quise indicarle terapias fuertes, pues provoca miedo, incomodidad, inseguridad. Pero ahora esta persona estaba lista. Vamana es una terapia de purificación muy intensa que modifica la alimentación durante al menos una semana, haciendo que las toxinas se dirijan al estómago, el órgano principal de Kapha, para que el último día se tome una combinación de agua con Yastimadu, o mejor conocida como regaliz en nuestra zona, después de una cena pesada y dulce. Esto hace que el estómago se sature tanto con las toxinas y al día siguiente, luego de tomar gran cantidad, 1 a 2 litros, de agua de regaliz, sucede el Vamana espontáneamente, el vómito terapéutico, después del cual se experimenta liviandad instantánea. Se preparó y lo llevó adelante en su casa con acompañamiento mío por teléfono. Muy valiente. Después de los días de dieta, detox, y específicamente luego del Vamana, notó mucha mejoría. Ya no experimentaba pesadez digestiva, la congestión respiratoria y circulatoria bajó, el letargo se aclaró y notaba cómo ahora todo lo que venía atravesando era el desbalance diagnosticado. Me lo comentaba en los mensajes por teléfono, en los mails. En el control que hicimos a finales de noviembre, hicimos un nuevo laboratorio donde sus valores de TSH, T4, otros anticuerpos y anti-TPO dieron todos normales, ya sin tomar T4 después del Vamana. Era de esperarse. Si ya los síntomas no estaban, era lógico que haya reducido los laboratorios. Acá es interesante notar que el diagnóstico de la enfermedad es similar en ambos sistemas de salud, pero la Ayurveda asume el diagnóstico del paciente, con sus doshas, su capacidad digestivo-metabólica y su bala o fuerza física y mental, que también es su inmunidad, lo que permite diseñar terapias verdaderamente adaptadas. Y lo más hermoso, hacemos uso de ambos sistemas de salud según la necesidad. Al principio T4 ayudó a lidiar con los síntomas, y ya habiendo avanzado con el detox no fue más necesario. Pero el detox también tiene el gran beneficio de reducir la inflamación sistémica y calmar toda la respuesta autoinmune. Por eso, a veces la combinación es ideal. Increíble cuando podemos adaptar, ¿no?, todo el tratamiento a las personas, porque obviamente
dependiendo del paciente no aplica esto, pero hoy estos son grandes casos de entender cómo muchas veces quizás nos quedamos en lo superficial y cuando vamos mucho más profundo y entendemos a las personas, podemos dar tratamientos específicos que realmente sanen, ¿no? Desde la causa raíz. Así que increíble este paciente de José. Y hoy yo les traigo un caso sobre ansiedad, porque creo que es lo que más consulta a las personas, lo veo todo el tiempo, lo veo en mí, lo veo en las personas, lo veo como la acompaño a mi hija que es chiquita, pero que ya a nivel social empieza a tener algunas de estas emociones y cómo lo vamos haciendo. Entonces, para mí la ansiedad, creo, cuéntenme después, es uno de los temas que más se habla en todas las consultas y que hoy tienen la mayoría de las personas. Pero lo primero que quiero decir esto es que la ansiedad no es un problema en sí mismo. Y vamos a ir desmentizándolo y les voy a traer casos y ejemplos. Desde la medicina occidental, la ansiedad es una respuesta normal al estrés, una reacción del sistema nervioso que nos prepara para actuar. El problema aparece cuando esa respuesta deja de ser puntual y se vuelve persistente, excesiva e incontrolable. Y es cuando hablamos de trastorno de la ansiedad, un trastorno ya generalizado, donde la persona vive en este estado de alerta constante durante días, meses, a veces hasta años, con síntomas físicos claros: palpitaciones, tensión muscular, dificultad para dormir, fatiga, sensación de no poder frenar la mente, no le para de hablar, está saturada. Puede haber causas que incluyen factores genéticos, desequilibrios neuroquímicos, traumas o estrés crónico. Entonces, los tratamientos incluyen terapias cognitivas, antidepresivos y ansiolíticos, pero con riesgo de dependencia. Afecta aproximadamente al 10-20% de la población, más que nada en mujeres, ya hablando del trastorno en sí identificado, ¿sí? Pero creo que ansiedad como emoción frecuente también sucede un montón. Desde la Ayurveda, esto se describe como Chitot Vega, una agitación de la mente, causada por los desequilibrios Vata-Pitta, exceso de rayas y actividad, y debilidad de ollas, la vitalidad. No se ve como algo puramente psicológico, sino como un desequilibrio del sistema completo, mente, cuerpo y energía. Generalmente vamos a encontrar Vata alterado, que se acelera y se dispersa, Pitta acompañándolo con irritabilidad y autoexigencia, exceso de rayas, es decir, demasiada actividad mental y que cuesta parar, y debilidad en ollas, es decir, la respuesta, la reserva profunda de vitalidad y estabilidad y de inmunidad. El tratamiento incluye Rasayana, utilizando plantas como Brahmi, Yochishmati para calmar la mente, Panchakarma con Virechana, Basti, Nasya, yoga y meditación para reducir el cortisol y mejorar el sueño. Estudios muestran reducciones en escala de ansiedad y mejoras en la calidad de vida con enfoque integrativo que equilibran las doyas y promueven sattva, o sea, la claridad mental. Y acá yo les traigo algo para que empecemos a comparar las visiones porque me parece algo muy interesante. Vamos a entender cómo se aborda desde los dos lados. Desde la medicina alopática, vamos a ir al diagnóstico, se realiza desde la principal de criterios clínicos definidos, entrevistas estructuradas y la escala de evaluación. Hay una escala de evaluación definida con test que se pueden hacer. Si les interesa, nos escriben y se los mandamos. Y también se observa la intensidad de la preocupación, el tiempo de duración, el impacto de la vida cotidiana y la presencia de síntomas físicos asociados. Esto permite poner un nombre al trastorno, clasificarlo y definir un tratamiento estándar que suele incluir psicoterapia y en muchos casos medicación. Y esto es importante decirlo con claridad. Este enfoque es muy útil para ordenar, contener, estabilizar a muchas personas, pero yo creo que uno de los temas que trae es que las encasilla a la persona, ¿no? Las encasilla como sos, y esto es algo que trabajamos mucho, que no somos la enfermedad ni el desequilibrio, ¿no? Pero siento que la forma de contenerlo los encasilla mucho. Mi visión personal. Ahora, desde la Ayurveda, no empieza desde el qué trastorno es, sino que el desequilibrio está en la persona. Hay algo que está sucediendo. Esto que yo les decía, no somos un desequilibrio, tenemos un desequilibrio y se empieza a observar qué le sucede a esa persona de forma completa. No solo en la mente, sino en todo su terreno, en todo lo que lo conforma. Entonces, cómo duerme, cómo digiere, cómo está su energía durante el día, cómo responde al estrés, qué tipo de pensamientos predominan y qué hábitos sostienen su estado actual. Entonces, en lugar de categorizarla, lo que hacemos es ir profundo. Utilizamos preguntas, utilizamos los parikshas para ver cómo está su sistema nervioso y su metabolismo
Y ahí nos empezamos a hacer preguntas como ¿qué doya está grabado? ¿Qué excesos hay? Si es de vata, si es de pita, si son los dos, ¿vieron esto que les contaba antes? ¿Cómo está el sistema nervioso? ¿Este sistema nervioso está afectando a la nutrición de los tejidos? ¿Está debilitado el Ojas o todavía no? ¿Predomina rayas o hay algún espacio de sattva? ¿Hay algún espacio en donde pueda llegar a calmarse o ya está completamente instaurado el rayas? Esto hace que dos personas con el mismo diagnóstico occidental de ansiedad puedan tener abordajes completamente diferentes. Fíjense todo lo que conlleva la Ayurveda para observar a la persona. Y para mí la diferencia central dentro de lo que son los dos procesos es en lo que tiene que ver a la persona, en cómo está la persona. Entonces hacemos una mirada más integrativa, una mirada que acompaña más a la persona. Entonces no se trata de elegir si hago un diagnóstico o no, y esto es importante dependiendo de tu profesión, sino que los integremos. Podés ordenar el diagnóstico y categorizarlo dentro de lo que es el diagnóstico occidental, pero incluir la parte personalizada, entender a la persona y todo lo que lo compone desde el lado ayurvédico. Entonces, si entendemos esta diferencia, es mucho más fácil corregir y ampliar el abordaje y poder ir más profundo en lo que realmente está causando el desbalance en el sistema nervioso. Y desde acá podemos preguntarnos qué está pasando hoy en la sociedad para que la ansiedad se vuelva tan frecuente y qué conductas la están sosteniendo. A partir de la diferencia entre cómo diagnosticamos, ¿no?, entre el occidental y el Ayurveda, para mí aparece uno de los errores más frecuentes que veo hoy, que es el abordaje. El primero es creer que diagnosticar es ponerle el nombre al trastorno. Muchas veces cuando alguien recibe el diagnóstico de ansiedad, ahí se detiene el proceso. Se asume que todas las personas con ansiedad están atravesando lo mismo y se aplica un abordaje bastante estándar, sin preguntarse desde dónde se está generando ese estado o en esa persona en particular. Desde la Ayurveda este es un problema muy serio, porque la ansiedad no es solo una entidad única, una persona única que tiene eso. No todas las ansiedades son iguales, no todas tienen la misma causa ni necesitan el mismo acompañamiento. Entonces es un error muy frecuente reducir esto a puramente ansiedad, lo emocional, lo mental. Y si lo abordamos solo desde el lado del pensamiento, ¿no?, desde el lado emocional, nos quedamos sin mirar el resto de las cosas como les contaba recién. Después, para mí es muy importante que veamos el entorno de las personas. El ritmo, la estación, el momento de la vida. Muchas veces está asociado, esta ansiedad viene muy relacionada a trastornos también del metabolismo o la etapa de la vida de la persona. Y ahí podemos ver qué seguridades o inseguridades también tiene, en dónde lo está encuadrando para poder hacer un diagnóstico mucho más completo. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué para mí es tan importante? Que tenemos que saber que puedes abordarlo de distintos lados desde tu rol, que dependiendo cuál es tu rol profesional puedas derivar, porque hay terapias que ayudan muchísimo a la ansiedad, como Marma, como Abhyanga, además de plantas medicinales, y podés derivar a un profesional que haga eso. Y cómo trabajar de forma complementaria con otros profesionales para mí es clave, y esto es una de las cosas que yo amo de Vaidya, porque empezás a conocer un montón de profesionales para precisamente esto, poder derivar en alguien que entiende cómo lo va a tratar, ¿no? Porque muchas veces derivamos y no sabemos a quién, cómo hacerlo, y acá vas a tener profesionales que están estudiando lo mismo que vos, que entienden lo mismo que vos, y cuando derivás sabes que puedes confiar en esa persona para que le aplique el criterio esencial. Seguimos. La diferencia de los tratamientos. Desde el lado occidental, como decíamos, se reducen síntomas en el estado emocional y muchas veces se aplica psicoterapia y también medicación, antidepresivos y ansiolíticos. Y este es el abordaje básicamente, que es un montón igual, no digo que no, pero es básicamente el abordaje que tenemos desde el lado occidental. Su foco está en regular el sistema nervioso, pero no necesariamente el estado que lo generó, la condición principal, la causa raíz. Desde el lado de la Ayurveda no vamos solo a bajar la ansiedad, por decirlo de una manera. Vamos a ir profundo en el sistema nervioso. Vamos a calmar vata, equilibrar pita si está involucrado, esto lo tenemos que fijarnos, reducir rayas y empezar a aumentar el sattva en la vida de la persona y reconstruir Ojas, su metabolismo, y volver a equilibrarlo para que tenga efecto en su sistema nervioso. Esto puede incluir ajustes de rutina, cambios de alimentación según su estado metabólico, uso de plantas y preparación que lo nutran al sistema nervioso, terapias como masajes o Marma, prácticas corporales que lo van a enraizar
antes de ir a la meditación. Obviamente va a incluir prácticas de respiración, de yoga, mudras se pueden utilizar también. Y después procesos de depuración o de nutrición según el caso y el estado metabólico de la persona y cómo se está y el momento que estamos en la práctica. ¿Vieron esto que nos decía José? No es lo mismo si es su primera consulta que si ya llevamos un tiempo trabajándolo. El objetivo no es solo suprimir el síntoma, sino restablecer la capacidad de autorregulación del organismo. Y esta es la diferencia más profunda. En uno vamos a aliviar y controlar el síntoma desde el lado alopático y en Ayurveda vamos a reordenar y sostener el funcionamiento óptimo del cuerpo a través de su propia conciencia. Y tenemos que apuntar a eso en el tratamiento. Y esto se hace con criterio y un proceso que se vuelve mucho más objetivo y para mí sobre todo mucho más humano. Hace poco tuve un paciente que estuvimos trabajando en las emociones. Ella no tenía trastorno de ansiedad, pero sí sentía muchísimas emociones que la desbordaban y hacía años que estaba cambiando su alimentación. Hacía yoga de forma regular, pero sentía, y meditaba todos los días, pero sentía que esto era muy frecuente y que ya no lo podía controlar ni calmar y no sabía ya qué hacer, porque le estaba llegando a estados de relacionarse de una forma que no le gustaba y estaba afectando su sueño. Entonces quisimos puntualmente con ella. Ella sentía que no podía sostener detox el día de hoy precisamente porque por su mente, el estado de su mente no la permitía hacer detox, por ejemplo, con Kitcheri, así que hicimos un detox más liviano con jugo y con cambio de alimentación y cambios de hábitos en sí, pero aplicamos algo que fue un antes y un después en ella, y fue aplicar Abhyanga. Para mí, yo siempre sostengo esto, que Abhyanga, el automasaje y como terapia, es el puente de conexión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que cuando la mente está muy alterada nos desconectamos del cuerpo, que es una forma de poder sanar, y empezamos a disociarnos. Nos disociamos en todas nuestras fases, ¿no? Nos disociamos del cuerpo, ya dejamos de sentir porque la incomodidad es total. Nos disociamos de la mente porque no queremos seguir pensando, entonces buscamos unas herramientas que nos distraigan y nos saquen hacia afuera para no poder sentir, ¿no? De alguna manera. Y en ese no poder sentir, la disociación se vuelve más grande y el desbalance se vuelve más grande. Entonces, para poder trabajar de nuevo esta conexión con el cuerpo, que a través del diagnóstico es lo que yo me di cuenta que era su principal causa raíz, esa disociación, para poder empezar un tratamiento más profundo, fue empezar a aplicar masajes. El automasaje fue un antes y un después para ella. Volvió a conectar con el cuerpo, con las emociones. En cada parte de su cuerpo se daba cuenta que había una emoción distinta y que se iba moviendo, que es parte de lo que sucede. Y en ese proceso de a poco ir aumentando la cantidad de veces que se hacía automasaje y que iba a la terapia, el cambio fue total. Digo esto porque muchas veces pensamos que lo principal es que yo le dé un cambio de alimentación, que le dé panchakarma, que no sé, que haga yoga. Pero hay veces que si elegimos el hábito correcto y la terapia correcta, no son grandes cambios que le hacemos a la persona, pero son cambios puntuales que le permiten realmente restablecer su equilibrio. Entonces esto tenerlo en cuenta, pero para poder hacerlo, como siempre digo, es muy importante tener un buen diagnóstico. Tenemos que usar herramientas indicadas para poder hacerlo. Antes de cerrar esto, quiero traer como un llamado, ¿no? Un llamado de atención que creo que hoy cada vez se necesita más en la Ayurveda, porque cada vez más las personas tratan de calmar de alguna manera su mente. Porque hoy tenemos exceso de comunicación, de pantallas, de conexión extra, no conexión interna, conexión hacia afuera, y creo que eso es uno de los mayores desequilibrios que produce hoy a nivel mundial, y estamos todo el tiempo acelerados, desconectados del cuerpo, totalmente estimulados, y esto desregula totalmente el sistema nervioso. Creo que es muy importante que nosotros nos podamos formar de la forma correcta para que acompañemos estos procesos y educar a las personas a que aprendan a regular su sistema nervioso. Así que te llamo, si me estás escuchando, a que lo hagas vos también, que tomes este compromiso. Porque cuando el sistema nervioso no está regulado, ningún cambio se va a poder sostener. Ni el de la mente, ni en las emociones, ni en la digestión, ni en el cuerpo. Nada que vos le plantees hacer a la persona lo va a poder sostener. Y esa conexión entre el sistema nervioso y el sistema digestivo es que no se trabajan desde otros aspectos, lo vemos un montón. Y es algo que trabajamos un montón también en las propuestas que hacemos en Vaidya, es cómo acompañar estos procesos para las personas. Así que te invito a que, si ya estás dando terapia, si ya lo estás haciendo hoy, te formes en esto de trabajar los sistemas, sobre todo nervioso,
para poder acompañar procesos más profundos. Y ahora le dejo a José, que va a traer un tema muy importante que también se vio muchísimo este año, que son los trastornos digestivos. Hermoso. Fijémonos entonces que mucho de lo que nos dijo Agos aplica a todos los casos. El diagnóstico de la enfermedad es una cosa, muy importante, obviamente, pero la Ayurveda te suma el diagnóstico del paciente. El Rogi Pariksha. Su constitución, su desbalance, su fuerza, su inmunidad, su digestión, etc. Ahora sigamos con otro caso interesante. ¿Cuántos hemos tenido pacientes con trastornos digestivos? Si estás ahí, levanta la mano, si sos profesional de salud. O quizás tuviste algún trastorno digestivo. Entonces, dificultad para digerir. Algo que se diagnostica mucho hoy es SIBO. ¿Lo escuchaste hablar? El SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es una condición donde las bacterias del colon principalmente migran y proliferan en el intestino delgado, haciendo que los azúcares fermenten, se llene de aire, de gases, se inflame, se malabsorban nutrientes y se experimentan síntomas molestos, ¿no? Se hincha el abdomen, podemos tener episodios de diarrea, dolor abdominal, fatiga, deficiencia de algunos nutrientes. Hay algunos factores de riesgo que incluyen como una motilidad intestinal alterada, sea por una cirugía, diabetes, el uso de algunos medicamentos, alteración de la inmunidad, problemas estructurales de base. El diagnóstico involucra pruebas de aliento, pruebas de lactulosa o glucosa, midiendo el nivel de hidrógeno o metano que sale en el aliento de la persona. El tratamiento convencional usa antibióticos como rifaximina, uso de probióticos, que está muy bueno, y dieta baja en FODMAPs, que básicamente son los azúcares que fermentan. Azúcares, queremos decir, el grupo químico de azúcares que tienden a fermentar. Pero las recurrencias en estos casos son muy comunes, debido a las causas subyacentes que no resuelven. Entonces, en Ayurveda, el SIBO y la inflamación intestinal en general se asocian con un término que se llama Grahani Dosha, es decir, una alteración de la función intestinal por múltiples causas, pero principalmente debido a un Agni débil, una capacidad digestivo-metabólica débil, principalmente digestiva, por lo cual se acumulan toxinas, ama, y desequilibrios de las doshas, vata y pita, similar a síndrome de intestino irritable. En el tratamiento se enfoca a restaurar este Agni, con terapias propias de la Ayurveda como Basti, enemas medicados como Picha o Takra Basti, prácticas de yoga, el uso de terapia panchakarma para detoxificar bien profundamente, el uso de mantras incluso para equilibrar todos los chakras, principalmente el chakra del fuego digestivo, el uso de plantas medicinales como Erandamula, Dhambantaram, Trifala, Haritaki, Amalaki, ayudan a reducir la inflamación y mejorar la microbiota, que es lo principal. Hay varios estudios que indican mejoras en síntomas gastrointestinales y la calidad de vida cuando se usan enfoques holísticos, que no solo abordan el cuerpo, sino el complejo mente-cuerpo. Hace poco tuve un caso de una paciente de unos 45 años que llegó a mí comentando que sufre ya de distensión abdominal hace años, ya se le hizo diagnóstico de SIBO, de colon irritable, de sensibilidad al gluten, incluso obesidad. Y también reflujo y anemia recurrente. ¿Les suena? Al hablar en profundidad me comentó la mala relación que tenía con la comida, al punto de no saber reconocer el reflejo del hambre. Imagínense que desde pequeña sus responsables, digamos sus padres, la gente que la cuidaba, le decían que estaba pasada de peso y que tenía que bajar, por lo que la ponían a dieta constantemente, teniendo a sus hermanos al lado comiendo los alimentos entre comillas más ricos que los de ella. Imagínense lo difícil. Y que no solo se limitaba a la comida, sino a todos sus hábitos y decisiones que toda su vida ya estaba planeada para ella. Entiendo que toman decisiones por vos de chico, que te planeen toda la vida, a veces es muy difícil. Y continuando con su alimentación, como no reconoce el hambre como tal, tampoco reconoce la saciedad. Entonces come hasta llenarse y más, hasta el punto de experimentar pesadez y dolor abdominal. Algo en particular que me comentó es que siempre quiso tener varios hijos, 5 específicamente, pasando por 5 embarazos. 3 de ellos sanos, crecieron, son personas grandes, y 2 embarazos perdidos. Con todo el peso emocional que conlleva un embarazo y los cambios que se sufren a nivel físico, emocional y espiritual, la pérdida además de 2 de ellos, subió 30 kilos y no puede bajarlos. 30 kilos desde el primer embarazo. Y con el reciente diagnóstico de SIBO cambió la alimentación, pero continúa con constipación y con distensión. Recordó haber hecho terapias de purificación con Ayurveda con otro profesional y que había tenido cierta mejoría. Entonces, con esta persona es notorio el desbalance no solo físico
y emocional en relación a la comida, sino a sí misma. Aquí falta mucha observación y conexión consigo misma. Diagnóstico de SIBO y colon irritables vienen incluso secundarios a este daño profundo en su relación con la comida. Para mí, como buen taurino, la comida es amor, es sanación, es una forma muy hermosa de compartir y transmitir cariño. Entonces, busco que todos mis pacientes puedan cultivar esa relación con la comida. Incluso a veces, y lo hice con esta paciente, les insisto en hacer un ejercicio. Pueden adoptarlo para ustedes o para sus pacientes si quieren. Pensar a la digestión como un fuego sagrado, sacrificial, como el de los rituales védicos, en los que se les ofrecen muchas cosas al fuego. Flores, aceites, especias, maderos, etc. Todo esto mantiene al fuego encendido y provoca diferentes humos, aromas, colores, sensaciones. Ese fuego es sagrado, está siendo parte de un ritual de agradecimiento y respeto a la naturaleza. Nuestro acné, nuestra capacidad digestivo-metabólica, nuestro fuego metabólico, es de alguna manera ese fuego sagrado. Para todos es de suma importancia, por lo que debemos tomarlo con esa sacralidad. Con cada bocado que le damos, debemos buscar agradecerle y presentar nuestros respetos. Y con el tiempo, con esa actitud, uno busca alimentos sabrosos, pero que también sean nutritivos, completos. Y se empieza a observar mucho más la capacidad y el límite de cada uno, ¿no? De esto de hasta dónde llego, cuánto puedo comer, tengo hambre o no tengo hambre. Entonces, con ella debemos renovar su relación con la comida. Mientras hacemos terapias suaves de detox, que van a requerir un esfuerzo extra, pero que si no trabajamos el aspecto emocional de la comida y desligarlo a la exigencia de bajar de peso, no la va a abandonar nunca. Aquí es el caso de alguien que viene por un conjunto de diagnósticos serios que deben ser atendidos. Se pasa por la terapia antibiótica, pero debemos realizar detox de forma recurrente con periodos de tonificación. Ella está cansada de terapias alopáticas y quiere fortalecerse retirando toxinas, así que su entusiasmo acá es necesario y muy útil. Por ahora, atravesó bien las fiestas. Se encuentra realizando su detox post fin de año y con el ejercicio de agradecerle al fuego digestivo y observar cuánto come, más allá de la sensación de saciedad. Y recurrimos a la ayuda de la familia, para que eviten comer mucho delante de ella y la ayuden a frenar cuando haga falta. Diferencia clave con la gastroenterología o medicina interna alopática del paciente es su digestión, pero también es su personalidad, su historia y sus emociones en cada hábito. Para ir cerrando este episodio hay algo que nos parece importante dejar claro. Cuando hablamos de diferencias entre medicina alopática occidental y el Ayurveda, no lo hacemos para oponerlas. Al contrario, desde nuestra experiencia clínica, cuando se las enfrenta se pierde información. Cuando se integra con criterio, el acompañamiento mejora un montón. La medicina occidental ordena, contiene y estabiliza, y el Ayurveda personaliza, profundiza y trabaja sobre la causa raíz, que es lo más importante. Una mirada sin la otra suele quedar incompleta. Y como profesionales nuestro desafío hoy es saber leer a la persona, no solo al diagnóstico. Eso implica formarnos más profundamente, entender nuestro rol y acompañar procesos reales, no solo aplicar herramientas sueltas, recetas, plantas, tips o el popular ¿qué le puedo dar a tal según tal condición? Porque ansiedad, digestión y tiroides no son problemas aislados. Muchas veces son distintas expresiones de un mismo desequilibrio de base. Ahora queremos abrir la conversación con ustedes. Cuéntenos, ¿qué desequilibrios o patologías están viendo más comúnmente en consultorio, en clases o en las personas con las que acompañan? Los leemos y a partir de eso vamos a ir armando nuevos episodios de Frecuencia Ayurveda para profundizar en los temas que hoy más necesitan ser abordados. Gracias por ser parte, por formarse y por acompañar procesos de salud con más conciencia. Nos encontramos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao.